Continuando con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí en esta figura podemos observar nosotros las siguientes estructuras. Vemos acá lo que es el corpúsculo renal, que dijimos está conformado por la cápsula de Bowman, que en su interior tiene todo el ovillo glomerular. Acá está el inicio del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal se reabsorben entre el 60 y el 75% del agua y los solutos permeables que van a regresar a la sangre. Podemos observar también la llegada de la arteriola aferente. Esta es la región donde se encuentran las células yuxtaglomerulares, que aquí la ven ustedes de un color morado, que son muy sensibles a los cambios del flujo renal y también a los cambios de la concentración de iones de sodio, la entrada de la arteriola aferente y la formación de los glomérulos, o mejor dicho, del glomérulo, de los capilares del glomérulo. No es parte del tema en sí, pero es conveniente mencionar que el glomérulo, ¿sí? El glomérulo, aunque que ya dijimos, tiene una presión aproximada de 60 milímetros de mercurio, una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio y una presión oncótica de aproximadamente 32 milímetros de mercurio, presión oncótica. Sus paredes, como la de todo capilar, están compuestas básicamente por endotelio. Las paredes, ¿sí?, de los vasos glomerulares, de los capilares glomerulares, están compuestas por un endotelio, que es un epitelio plano simple, pero es un endotelio especial, es un endotelio fenestrado. Es decir, es un endotelio que tiene aberturas, tiene poros. Ese endotelio descansa sobre una membrana basal y encima de la membrana basal hay unas células que aquí podemos ver que se llaman podocitos. ¿Sí? Eso que vemos aquí son los núcleos de los podocitos. Que le dan soporte, ¿sí?, a la membrana basal. Bien, tenemos aquí todo el ovillo de lo que es el glomérulo renal. Aquí está el espacio de Bowman. Y tenemos la salida de la arteriola eferente. Insisto, tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente llevan sangre oxigenada. Aquí no se hace ningún intercambio gaseoso ni nada de eso. Aquí lo que se hace es un filtrado. Y ya dijimos, de la sangre que entra aquí se va a filtrar el 20%. ¿Okay? Y de ese 20% que se filtra se va a reabsorber aproximadamente el 99%. ¿Okay? Aquí nos mencionan a los podocitos. Bien, aquí podemos observar un corte del túbulo contorneado distal y en sus paredes observamos la mácula densa. ¿Okay? Entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, tanto de la arteriola aferente como algunas que se encuentran en la arteriola eferente, dijimos, forman el aparato yuxtaglomerular. Ahí está, yuxtaglomerular.
La disminución del flujo sanguíneo y la disminución de las concentraciones de sodio en la sangre que pasa por aquí genera la producción de renina. Y aquí es donde empieza la historia del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recordemos que hay variación en las presiones que tenemos en esta estructura. Esto es parte de la nefrona. Recuerden que los glomérulos son ramificaciones de las arterias, interlobulares, pero no son completamente la nefrona. La nefrona está compuesta, como vemos en la figura acá de la esquina, por el glomérulo, pero también todo el sistema de túbulos proximal, asa de Henle, con su porción ascendente y descendente, delgada y gruesa, el túbulo contorneado distal, que lleva la filtración, que quedamos que esa filtración era más o menos de 1 mililitro de orina por minuto por día. De todos los casi 200 litros que se filtran diariamente, únicamente el 1% se convertirá en orina. Pero bueno, este sistema de autorregulación del que vamos a hablar, o vamos a terminar de hablar ahorita, hace que, como mencioné previamente, la presión dentro de la arteriola aferente, la arteriola deferente y el ovillo glomerular sea más o menos constante. La renina se producirá en base, pues, insisto, en la concentración de sodio y el flujo sanguíneo renal. La renina se producirá pues en el riñón. Aquí está, renina. Y la renina actúa sobre un sustrato producido por el hígado. Sustrato que lleva por nombre angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, que no tiene función alguna en el organismo, al ser estimulado por la renina, se convertirá en otro sustrato inocuo también, que se llama angiotensina 1. Repito, el angiotensinógeno, ante la acción de la renina, que es un autacoide renal, se convertirá en angiotensina 1, que es inocua. Es decir, no genera ningún efecto prácticamente a nivel sistémico. Sin embargo, la angiotensina 1, a nivel pulmonar principalmente, y también en parte a nivel renal y de otros órganos, entra en contacto con una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, por sus siglas en español, enzima convertidora de angiotensina. Las siglas en inglés ACE, ¿sí?, que sería Angiotensin Converter Enzyme, pero bueno, estamos en México, vamos a dejarlo como enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina, como su nombre lo dice, pues es una proteína enzimática que actúa sobre la angiotensina 1 y esta la convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 sí es uno de los más potentes vasoconstrictores que tenemos a nivel sistémico. Esta angiotensina 2 tiene acción a diferentes niveles dentro de nuestro organismo. Para empezar, actúa a nivel del sistema nervioso autónomo, estimulando la actividad simpática. Al estimular la actividad simpática, incrementa la producción de catecolaminas.
y si aumenta la secreción de catecolaminas, ya ustedes saben, las catecolaminas en sus efectos beta 2 producirán vasoconstricción. En segundo lugar, actúa también a nivel tubular. En el riñón, aumentando la reabsorción de sodio, de cloro y la excreción de potasio. ¿Sí? Aumenta la salida de potasio de la sangre hacia la orina, es decir, es un depletor, un eliminador de potasio, pero al mismo tiempo retiene sodio. Este sodio va este es un túbulo de la nefrona, va de regreso de los túbulos de la nefrona hacia la sangre, lo mismo que los cloruros, y por supuesto el cloruro de sodio jala agua. Esto va a incrementar la volemia. ¿Okay? Esto incrementa la volemia y al incrementar la volemia va a aumentar la resistencia periférica. Por si esto fuera poco, actúa también la angiotensina 2 positivamente sobre la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal estimula la producción de aldosterona. Y la aldosterona va a tener prácticamente esta misma función. Es decir, de manera directa y de manera indirecta, la angiotensina 2 retiene sodio, retiene cloruro, retiene agua, ya sea directamente actuando sobre la nefrona o actuando indirectamente sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de aldosterona en la capa más superficial. La aldosterona es un mineralocorticoide que va a retener sodio y va a retener agua. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene receptores específicos a nivel arteriolar que generan vasoconstricción. ¿Okay? Generan vasoconstricción directamente sobre la pared muscular de los vasos sanguíneos, específicamente las arteriolas. Y finalmente, la angiotensina 2 va a tener una acción a nivel de la neurohipófisis y del hipotálamo. Aquí le voy a poner neurohipófisis e hipotálamo. Para incrementar la producción de hormona antidiurética, que ustedes conocen también como vasopresina. Esta vasopresina actúa a nivel de los túbulos contorneados distales, actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿okay? Y la vasopresina lo que hace, por eso se llama hormona antidiurética, es regresar, es decir, estimular la reabsorción, principalmente la reabsorción de agua de los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores hacia los capilares peritubulares, y ahí pues de regreso a la circulación. Aquí nos lo está señalando. Este es un túbulo colector, nos regresa el agua hacia la sangre, es decir, estimula la reabsorción. Recuerden ustedes que no es lo mismo excreción que reabsorción, ¿no? Excreción es la formación de orina, todo lo que va a quedar en la orina que
prácticamente dijimos es el 1% de lo que se filtra. Reabsorción es el 99% que se regresa de la nefrona en sí, o de los conductos de la nefrona hacia los capilares, no los capilares del glomérulo, hago la aclaración, sino los capilares peritubulares que están alrededor de la nefrona. El glomérulo exclusivamente filtra, no reabsorbe. ¿Okay? La reabsorción ya es a nivel fuera de la nefrona, a nivel de los capilares peritubulares, y esos capilares peritubulares posteriormente pasarán a convertirse en vasos rectos, y esos vasos rectos se convierten en capilares renales. Ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, la difusión de gases, para dar oxigenación a todo lo que es el tejido renal, y luego ya la sangre prácticamente sin oxígeno saldrá de los riñones por el hilio renal a través de la vena renal. Entonces, todo esto que acabamos de platicar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nos trae como resultado que hay una retención de agua y sodio por un lado, y por otro lado tenemos una vasoconstricción. Obviamente, esa suma de retención de agua y sodio que nos aumenta el volumen sanguíneo, sumado a la vasoconstricción, nos va a traer una importante elevación de las resistencias periféricas, y eso nos va a generar hipertensión arterial. ¿Okay? Entonces, vean ustedes la importancia que tiene este sistema renina-angiotensina-aldosterona. La importancia que tiene mantener los niveles de sodio en cantidades discretas a nivel sanguíneo, sin que se eleven, y también que haya una buena hidratación, desde luego, para que el flujo renal no descienda. Aquí en otro esquema tenemos nuevamente, ¿sí?, la producción de angiotensinógeno por parte del hígado, nada más como un refuerzo de la explicación. La producción de renina por parte del riñón a partir de las células yuxtaglomerulares y de la mácula densa. Esta renina, insisto, se presenta cuando disminuye el flujo sanguíneo arterial a los riñones, o cuando hay un bajo aporte de sodio. Este angiotensinógeno se va a convertir, pues, ante la acción de la renina, en angiotensina 1. La angiotensina 1, ante la acción de la ECA, producida mayormente en los pulmones, se convertirá en angiotensina 2, y ya ustedes saben, la angiotensina 2 pues nos va a aumentar la presión arterial bajo diferentes mecanismos que ya explicamos, ¿sí?, nos dice la angiotensina 2 evita reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la filtración glomerular. Es decir, la angiotensina 2 hace que la presión hidrostática, la presión que mencionábamos que es de 60 milímetros de mercurio dentro del glomérulo, se mantenga, y que se mantenga la filtración glomerular. Es decir, es un autorregulador, ¿sí?, que aparece, se produce o bien deja de producirse en base a las concentraciones de sodio y al flujo renal que esté llegando a los glomérulos.
Nuevamente, esta angiotensina 2 evita que haya variaciones en la presión hidrostática glomerular y también evita que se altere la filtración glomerular. Esto lo hace por diferentes mecanismos y uno de ellos, mencionábamos, es la liberación de aldosterona y de hormona antidiurética a nivel de corteza suprarrenal y del hipotálamo y la neurohipófisis. Acuérdense que la hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, principalmente en el núcleo supraóptico y algo también en el paraventricular, núcleo del hipotálamo, pero aunque se produce en el hipotálamo, es secretada, ¿sí? Es vertida a la sangre por la neurohipófisis. La angiotensina 2 tiene un efecto positivo sobre la producción de estas sustancias. Ahora, no vayan a confundir, por favor, lo que es corteza suprarrenal con lo que es médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal, como su nombre lo dice, está en la glándula suprarrenal, pero en la región central. Y allí en la médula suprarrenal está pues, un centro muy especial del sistema nervioso autónomo, que es el que produce las catecolaminas. Ahí encontramos unas células llamadas células cromafines en la médula. Aquí le voy a poner médula. Suprarrenal. Las células cromafines. Son las que producen las catecolaminas, y las catecolaminas son las que tienen efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que es motivo de otro video. Y son los efectos beta 2 básicamente los que van a generar vasoconstricción. ¿Ok? Espero haber sido claro en esta explicación. Entonces, gracias a estos mecanismos de autorregulación, la renina genera que las presiones dentro del riñón no se modifiquen. La arteriola aferente continuará teniendo su presión aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Aquí tenemos la región yuxtaglomerular. Aquí está el glomérulo. Sí, imagínense que todo esto son los capilares del glomérulo. Su presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Su presión coloidosmótica u oncótica de 32 milímetros de mercurio. Y acá está la cápsula de Bowman con su presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio y su presión oncótica de 0. ¿Okay? Recuerden que hablábamos en un video previo de lo que es la presión de filtración neta, que decíamos que es de 10 milímetros de mercurio, porque hay que sumar las fuerzas que retienen líquido dentro de los capilares del glomérulo, que es la presión coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio, más la presión de la cápsula de Bowman. Vean las flechitas hacia donde apuntan, que es de 18 milímetros de mercurio. Esto nos da un total de 50 contra 60. Vean las flechitas hacia afuera de la presión hidrostática, la presión del plasma dentro de los glomérulos. Entonces eso nos dará a nosotros una presión de filtración neta
de 10 milímetros de mercurio que se mantiene constante gracias a la autorregulación que se lleva a cabo principalmente por este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, este sistema renina, angiotensina, aldosterona hace que esta presión, ¿sí?, este flujo dentro de los glomérulos renales y esta filtración se mantenga estable, pero el problema son los efectos secundarios que mencioné en las diapositivas anteriores a nivel sistémico. Una vez más, insisto, ese incremento del volumen sanguíneo al actuar sobre la vasopresina, al actuar sobre lo que son los túbulos de la nefrona, la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua, incrementa la bulimia y además su efecto simpático y su efecto vasoconstrictor, pues nos aumenta la vasoconstricción a nivel sistémico, lo cual pues nos va a incrementar la presión arterial. Y acuérdense que estamos hablando de vasoconstricción. Entonces, aquí es donde nos entretuvimos más, pero creo que vale la pena. Como parte, ya para finalizar este video, como parte de la filtración glomerular, tenemos también control hormonal y control por los altacoides, como es la renina, que tienen efectos que explicaremos en el siguiente video sobre los túbulos renales. Este video lo dejamos hasta aquí, era básicamente para explicar el sistema renina aldosterona, como un elemento, como un sistema importante en lo que es la producción de hipertensión arterial sistémica idiopática.